Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para iniciar esta enseñanza que se va a llevar a cabo. Señor, en esta mañana, Padre, cerramos nuestros ojos, Señor, por la fe, Padre Dios, de que usted escudriña nuestros pensamientos, Señor, discierne las intenciones de nuestro corazón, Padre, pero queremos, Señor, que tu Santo Espíritu gobierne, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, abriéndonos, Señor, al entendimiento, sometiendo todo pensamiento, Señor, cautivo a su obediencia, Señor Jesús. Permítanos, bendito Dios, poder tener ese discernimiento, Señor, y poder entender lo que nuestro hermano Alberto nos va a predicar en esta mañana, Señor. Gracias le damos, Señor, porque el Santo Espíritu es quien gobierna y quien está, Señor, en todo momento detrás de esta prédica, Señor, toda palabra, Señor, venga a ser una nueva persona, Señor, en nuestro ser. Gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, estábamos viendo las partes del espíritu, hermano. Vimos las partes del alma y vimos las partes del espíritu. La conciencia, la comunión y la intuición. Nos quedamos en la intuición, hermano, sí, cierto, ¿verdad? En la intuición. Sí. Vimos que la conciencia, la conciencia es la parte que ayuda a diferenciar lo recto de lo incorrecto, ¿verdad? La comunión, pues es mande. Es la parte, brother, que nos hace tener contacto y comunión con Dios. Tu espíritu humano con el espíritu divino, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nos quedamos entonces en la intuición, ¿verdad? Era un sentir o un conocimiento directo. Por mi espíritu entenderé la espiritualidad. Es el sentir que me hace saber todo lo espiritual. La intuición, hermanito. La intuición. Vamos a ver. Ok. ¿Dónde quedamos entonces que se encontraba la función de la comunión? En nuestro espíritu humano, ¿verdad? En nuestro espíritu humano. Ok. Entonces, fíjate, hermanito, vamos a leer. Vamos a ver entonces lo que es la comunión. La comunión, la intuición. Vamos a Primera de Corintios, hermanito. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Esto es para la intuición? Sí. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Amén. Mira, hermanito, el espíritu humano, hermano, tiene la facultad
de discernir, hermanito, las cosas que el alma no pueden discernir. Y al revés. ¿Sí? Y el alma, brother, no puede discernir las cosas del espíritu. Entonces, Pablo decía que la escritura se ha de discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces, nosotros, conforme a la escritura, dice el libro de Hebreos, brother, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Tenemos una área espiritual, ¿sí? La psicológica y la física, la física. Entonces, en la esfera espiritual, brother, todo lo que se encuentra en la esfera espiritual lo va a discernir, brother, el espíritu, ¿sí? Todo lo que se encuentre en la esfera psicológica lo va a discernir el alma. Y todo lo que se encuentra en la esfera física, el cuerpo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, vemos que el espíritu, brother, tiene la facultad de discernir, brother, lo que el alma no puede. Tu alma, brother, no puede discernir las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces no entendemos, brother, la escritura porque lo discernimos, brother, con el alma. ¿Sí? Y por eso Pablo decía, la escritura se ha de discernir, o sea, se ha de entender, o se ha de interpretar espiritualmente, brother, es decir, con tu espíritu, ¿sí? Entonces, ¿por medio de qué el alma sabe cosas? Por medio de tu razonamiento, brother. En el alma, brother, se encuentra una función que se llama razonamiento, ¿sí? Entonces, por medio del alma, brother, acuérdate que la mente es una parte del alma, ¿sí? Y el razonamiento es una función, brother, que tiene la mente. No, el alma no está en la mente, hermanito. La mente se encuentra en el alma. Pues sí. Entonces, el alma, brother, puede saber cosas, brother, por medio del razonamiento o por medio de una experiencia. ¿Sí? ¿Sí estás entendiendo o no? Por medio de las experiencias, brother, el alma sabe. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. El espíritu humano, brother, puede discernir las cosas sin necesidad del razonamiento y sin la necesidad de tener una experiencia. Amén. Simplemente, brother, tiene la capacidad de discernir, brother, lo espiritual. Para que tú puedas discernir, brother, la escritura, no necesitas el razonamiento. Porque si tú lo quieres discernir de esa manera, no vas a poder. Entonces, es ahí cuando vienen las malas interpretaciones de la escritura. Si tú quieres discernir, brother, la escritura, no lo vas a hacer a través de una experiencia. ¿Sí? Tiene que ir a través del espíritu. A través de una experiencia, brother, te voy a poner un ejemplo así bien común. Ve a la feria y te subes, brother, a un juego. Y en el momento, brother, tú estás viviendo una experiencia. Y tú sabes lo que se siente, brother, porque ya viviste esa experiencia. ¿Sí? ¿Qué experiencia, brother, has vivido en la vida, brother, dentro de las adicciones? Bueno, pues todas las experiencias que tú viviste, hermanito, tú ya sabes lo que se siente vivir en una vida, brother, de adicciones. Entonces,
¿con qué lo viviste? Con el alma. ¿Sí? Ya tuviste la experiencia, hermanito. Entonces, el espíritu, brother, solamente va a discernir lo espiritual. Amén. ¿Sí o no? Entonces, nosotros nos damos cuenta, hermanito, que la intuición se encuentra en el espíritu, ¿verdad? Mira, Marcos, hermano, vamos al libro de Marcos. Marcos, capítulo 2, versículo 8. Marcos 2:8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿En dónde conocía Jesús? En su espíritu. O sea, él se pudo dar cuenta que la gente, brother, estaba cavilando, estaba pensando, estaba deseando, brother, cosas malas en contra de Jesús. ¿Sí? Pero dice que él en su espíritu, brother, ¿sí? En su espíritu conoció, en su espíritu se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanito, para que tú te des cuenta de algo, tienen que venir y te lo tienen que contar, ¿sí? Pero el espíritu, brother, tiene la función o la capacidad, brother, de conocer, brother, lo oculto. Entonces Jesús dice, conoció, brother, se dio cuenta que estaban cavilando en contra de él, ¿sí? ¿En dónde conoció, en dónde se dio cuenta? En su espíritu, ¿sí? En su espíritu humano, hermanito. Entonces, ¿te das cuenta que el espíritu humano, brother, tiene la capacidad, brother, de discernir, de conocer, brother, cosas, brother, que el alma no puede y que el cuerpo no puede, brother, que la mente no puede? Sería como saber el sentir de las demás personas, como por ejemplo cuando uno va a algún lado y tu mamá te dice no vayas porque te va a pasar algo malo, como que ya lo sienten como en espíritu o algo así. Como que tienen ese sentir de que puede pasar algo malo. Intuyen que va a pasar algo. Pues mira, hermanito, yo me estoy refiriendo, brother, a la escritura. Estamos hablando a la escritura, hermanito, ¿verdad? No sé, pues dicen, ¿verdad? Dicen que la mujer tiene un sexto sentido, dicen, pero eso no es cierto, hermanito. Cuando la escritura dice, brother, que Dios formó al hombre a la imagen y semejanza de él, no se está refiriendo especialmente nada más al hombre, brother, sino se refiere a la mujer. Acuérdate que la mujer fue edificada, brother, del hombre. Entonces, la mujer, brother, quizás físicamente sí es diferente, brother, al hombre, pero en cuestión emocional y en cuestión espiritual, brother, es igual. No pueden ser diferentes, brother. Fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Tiene un espíritu y tiene un alma, brother. ¿Sí? El cuerpo sí es diferente, pero en espíritu y en alma, brother, es lo mismo. Amén. Marcos capítulo 8, versículo 12. Dice Marcos: y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Entonces, ir en la cita bíblica de atrás, brother, en Marcos 2:8, vimos la palabra
conociendo en su espíritu. ¿Sí? Y en Marcos 8:12 vemos la frase gimiendo en su espíritu. Conociendo y gimiendo. ¿Sí? Ahora vamos a Juan 11:33. Dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, esta otra cita bíblica dice, estremeció en su espíritu, ¿sí? Vimos tres frases, brother. Conocer en su espíritu, gemir en su espíritu y estremecer en su espíritu, ¿sí? Estas tres cosas, hermanito, el conocer, el discernir y el gemir, brother, son acciones que proceden, brother, de tu espíritu, ¿sí? Amén. Entonces, son acciones, brother, que proceden de un sentir del discernimiento. Porque si tú te das cuenta, en ninguna, brother, vivió una experiencia Jesús. Todo lo que conoció, lo que lo estremeció, brother, y el gemir, brother, que tuvo, ¿sí? Todo provino del Espíritu, ¿sí? De un discernimiento, brother, de un discernimiento, ¿sí? De una función, brother, que se encuentra dentro del Espíritu. Amén. Esto, brother, no depende del razonamiento. ¿Sí estamos entendiendo, hermanito? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le conoce a esto, brother? Esto es lo que se le conoce como la intuición. ¿Sí? La intuición. Amén. Entonces, hasta ahí estamos bien, hermanito. ¿Sí vas entendiendo? ¿Tienes alguna duda? Porque ya vamos a entrar a las otras, al corazón. Entonces, ¿tú tienes alguna duda? Sí. Sí, hermano, es la intuición. En este caso sería entre nosotros y Dios. Mande. Sería entre nosotros y Dios porque está basado en la Escritura. ¿Cómo? También sería entre discernir la intención de unas de otras personas. Jesús estaba discerniendo la intención de la gente. Sí. Mira, hermanito, el diablo sabe, lo único que el diablo conoce es tu naturaleza carnal, ¿sí? Él sabe, bro, él sabe que te encanta el pecado. Su único trabajo, brother, ¿qué dice la Escritura? El acusador, brother. Él es el que todo el tiempo te está acusando con Dios, ¿sí? Entonces, Satanás, brother, no conoce tus pensamientos, ¿sí? Tampoco él puede tomar una decisión por ti. Él no puede decidir, ¿sí? Si tú te das cuenta en el huerto del Edén, cuando se le manifiesta a Eva, Satanás no sabía lo que Eva iba a hacer. Él simplemente, brother,
echó la moneda al aire, ¿sí? Y Eva, brother, fue la que tomó. Eva fue seducida y ella tomó la decisión. Pero Satanás no sabía, brother, que ella iba a tomar esa decisión. Satanás no es omnisciente, brother. Omnisciente significa que todo lo sepa. Entonces, cuando viene Satanás a tu vida, lo único que él hace es ponerte la tentación, porque sabe que tú tienes una naturaleza caída y tienes una área donde eres débil y donde él puede tentarte. Satanás no te puede tentar en tu área espiritual ni en tu área emocional. Satanás te tienta, brother, en tu naturaleza, brother, humana, en tu naturaleza caída, ¿sí? Entonces, ¿cómo? A través del pecado. Pero la decisión ya es tuya. Entonces, mira, hermanito, nosotros no podemos echarle la culpa ni al diablo, brother. No podemos. Mucha gente, brother, que practica denominaciones se la viven culpando al diablo de todo. ¿Por qué no puede decidir por nosotros, no? No puede decidir, hermanito. Dice Job, hermano, fíjate, dice Job, así como la chispa es responsable del fuego, nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Entonces Satanás nada más viene, brother, y te tienta, te pone la tentación, pero el que decide soy yo, ¿sí? Satanás tampoco te va a obligar, no te va a poner un cohete, hermanito, ¿sí? Entonces, el problema, brother, es que han enseñado mal a la gente y de todo le echan la culpa al diablo. La otra pregunta es, casi al entrar yo escuché que, no sé quién sería, pero yo escuché que alguien había puesto en pausa su sentido espiritual, hasta no sé qué clase escuché yo eso. Y lo que yo te quiero, tu pregunta es esta. Haga usted de cuenta, yo ahorita pues quiero tener un poco más de entendimiento de la palabra de Dios. Entonces yo decido, pues ahora sí, comportarte, sentarte, escuchar, aprender, leer, estar con mente alerta y receptiva, pero decido ya no participar, ya no, sino nada más estar escuchando, y cuando se me pida participación, participaré y adelante. Eso está bien visto a los ojos de Dios o no. No sé, hermanito. Pues es que mejor vamos a entrar en el tema. Sí, porque ya te fuiste por otro lado. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Cuando tú tienes 10 años o una persona a la edad de 10 años, ¿crees que va a entender un divorcio? No. ¿Y a los 20? Sí. Quizás no, hermano. Entonces, a lo que voy es a esto. Tú tienes que empezar a tener una madurez espiritual, un crecimiento, para que empieces a entender cada vez más y más y más. Tenemos que saber, hermano, que cuando tú vienes a la escritura, dice, Jesús dijo, brother, a Nicodemo, el que no nace de las aguas y del espíritu. Entonces, se supone que cuando tú vuelves a nacer, brother, en las aguas y del espíritu, tú eres un bebé y te tienes que desarrollar. Así como cuando tú viniste a este mundo, tú viniste siendo un bebé. Y conforme van pasando los años, ¿cuántos años tienes ahorita? Bueno, humanamente tienes 58 años. Espiritualmente, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Ya te bautizaste?
Entonces no tienes meses, ni siquiera has nacido. Y discúlpame que lo diga, brother, pero las cosas así son. Entonces, tienes que nacer del Espíritu y empezar, brother, a crecer, a tener una madurez, un crecimiento. Sí. Y conforme tú vayas creciendo, brother, tú vas a ir entendiendo, brother, cada vez cosas. ¿Sí me explico? Entonces, Dios, brother, te va a revelar, brother, conforme a tu capacidad. Si tú no tienes la capacidad de entender algo, brother, Dios no te lo va a revelar. ¿Sí? Entonces, date cuenta, brother, ¿qué le dijo Pablo creo que fue a los Corintios? Cuando dice, yo me dispuse, dice, y cuando él habla de la leche espiritual, ¿sí? Yo me dispuse a darles leche y no carne. Entonces, la leche, brother, la leche, ¿qué pasa si tú a un bebé, brother, le das carne? A un bebé de 2-3 meses. Ni siquiera lo va a digerir, aunque se lo muelas. Por eso tiene que tomar lechita. Entonces tú como una persona que has nacido y empiezas a crecer, brother, tú tienes que alimentarte con leche. ¿Sí me explico? No con carne, brother, porque si no te vas a indigestar. No lo vas a entender, brother, no lo vas a discernir. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es un proceso que tienes que pasar. Ahorita tú no me puedes decir a mí que tienes un ejemplo, brother. Tienes 3 años, brother, en tu vida espiritual, porque ni siquiera has nacido. Entonces, tenemos que nacer, hermanito, del Espíritu. Eso es algo que tú tienes que entender. Tú tienes que entender, hermano, que tu condición es de muerte en tu espíritu. Y si tú no naces, brother, tú nunca vas a ser una persona consciente. ¿Sí? Y si tú no naces, brother, nunca te vas a interesar por las cosas de Dios. Vas a seguir siendo religioso. ¿Sí? No vas a tener una transformación, brother. A lo mejor un cambio, sí, brother, pues te vas a cambiar de casa, te vas a cambiar de ropa, te vas a cambiar tu look. Pero una transformación, brother, de tu interior, brother, una transformación de tu espíritu, brother, una transformación de tu alma. Eso es lo que tú necesitas. Por eso yo te decía, ¿a poco piensas, brother, que nada más es cosa de dejar de beber y dejar de drogarse? Eso no te sirve de nada. Pablo decía, vivan sobrios. ¿A qué? Al pecado. Al pecado en general, hermano. Eso es a lo que tenemos que estar sobrios. ¿Para qué? Para que puedas ser lleno del Espíritu. Entonces, si tú no vives en sobriedad al pecado, no vas a ser lleno del Espíritu. Y tú necesitas ser lleno del Espíritu, porque si no, brother, te vas a llenar de demonios. El otro día yo te lo enseñaba en otra enseñanza. ¿Sí? Entonces, hace días para atrás estaba viendo un video de esos ahí en el TikTok, y salió decía ahí, brother, que un demonio hablando en ¿cómo se dice? En vivo. Y sale una muchacha como adolescente y está sentada en un sillón, y al lado de ella está otra muchacha, yo creo era su hermana, no sé, y alguien la está entrevistando, como que están en una entrevista así como en televisión, no sé, y la están entrevistando, y de repente la muchacha empieza a hacer unas voces así medias raras, y le preguntan que cuántas voces, brother, son las que se están escuchando, y la muchacha contesta 600. ¿Sí?
¿Qué quiere decir, brother? Pues traía 600 demonios. Una legión son más de 4,000 demonios. Entonces, hermano, esa es la cuestión de que si tú no eres lleno del Espíritu Santo, hermano, te vas a llenar de espíritus inmundos. Y tu comportamiento siempre va a ser igual. Mira, hermano, una persona celosa, ¿por qué celosa? No, hermano, no es inseguridad. Hay espíritus, brother, de celotipia en él. ¿Sí? Una persona homosexual, brother, ¿por qué es homosexual? ¿Porque así nació? No, hermano, hay espíritus, brother, de homosexualidad. Espíritus de drogadicción, de alcoholismo, de mentira, brother, de lujuria, de fornicación, de adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es lo que muchas veces, brother, a lo mejor no entiendes o no crees o qué sé yo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, hermano. Entonces, si tú no te llenas del Espíritu Santo, nunca vas a ser diferente, brother. Vas a seguir siendo el mismo siempre. Siempre vas a estar molesto, enojado, brother, inconforme de todo, ¿sí? Te va a caer mal la gente, vas a estar frustrado, vas a estar amargado, ¿sí? Vas a ser peleonero, vas a maldecir. ¿Por qué, brother? Porque lo único que hay en tu interior son espíritus inmundos. Que ellos te hacen, brother, que tú tengas ese comportamiento, brother. ¿A poco crees que un pensamiento suicida, brother, eso es algo normal? Pues no, hermanito. Entonces, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que pueda haber una transformación, brother, en tu ser. Entonces, Satanás nos ataca en el área psicológica. Satanás te ataca en tu área espiritual, hermanito, en el área espiritual, ¿sí? Y afecta tu área psicológica y tu área física. Amén. Vamos a ver las 4 partes del corazón. Entonces, las 4 partes del corazón es la mente, la voluntad, la emoción y la conciencia. Son 4, ¿verdad? La pregunta es, entonces, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón, hermanito? Mente, voluntad, emoción y conciencia. ¿Qué es el corazón? ¿Cuáles son las partes del alma, hermano? Son las 3 partes del alma y la primera del espíritu. Una composición, el corazón es una composición, brother, de las 3 partes del alma y de la primera parte del espíritu. ¿Sí? Porque está compuesto por la mente, por la voluntad y por la emoción. Estas son las partes del alma. Y la conciencia, brother, es la parte del espíritu. La primera parte del espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando la escritura dice corazón, entonces quedamos que no se refiere, brother, al órgano vital, sino se está refiriendo a tu alma y a la primera y a tu conciencia, para que me entiendas, una función que se encuentra en el espíritu humano, ¿sí? ¿Amén o no? Entonces,
Nosotros, brother, como seres humanos, tenemos espíritu, estamos formados por el espíritu, por el alma y por el cuerpo, ¿sí? Solamente tenemos un cuerpo, hermano, solamente tenemos un alma y solamente tenemos un espíritu. Amén. Entonces, nosotros, brother, como seres humanos, y somos seres tripartitas, brother, no tenemos 4 componentes, son 3. Tú solamente tienes un espíritu, un alma y un cuerpo, ¿sí? No tienes un cuarto componente que se llame corazón, ¿sí? El corazón no es un cuarto componente del ser humano. El ser humano, brother, conforme a la palabra, conforme Hebreos dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el corazón se compone, brother, por el alma, o sea, las 3 partes del alma, brother, mente, voluntad, emoción, y por la conciencia, que es una parte del espíritu, ¿sí? ¿Qué dice Mateo 9:4, hermanito? 9:4. Mateo capítulo 9, versículo 4. Dice, salud. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? No dijo por qué piensan mal en el alma, ¿verdad? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué te revela, brother? La cita. Que tú con el corazón puedes pensar. Es decir, que cuando tú tienes un mal pensamiento o un buen pensamiento, estás involucrando, brother, tu mente, tu voluntad, tu emoción y tu conciencia. Estás involucrando, brother, eso es el corazón. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces tú con el corazón puedes pensar, hermanito. ¿Por qué piensan mal? Dice el Señor, en sus corazones, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el proceso del pensamiento? Porque el pensamiento es un proceso. El proceso del pensamiento, ¿en dónde se encuentra? En la mente. En la mente. Pero también va involucrada tu voluntad, tu emoción y tu conciencia, hermanito. ¿Sí? Pero el proceso, brother, nace desde el alma, brother, ¿sí? O sea, en la mente, ¿sí? Entonces, la mente, brother, es una parte del corazón, ¿sí? ¿Sí o no? Génesis, hermanito, vamos a Génesis. Capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces vemos nuevamente los pensamientos del corazón de ellos. El corazón piensa, hermanito. ¿Sí? Amén. Fíjate, ya vimos que los pensamientos provienen de la mente, ¿sí? No, o sea, el proceso del pensamiento, brother,
proviene, o sea, de la mente. El proceso del pensamiento. Pero, o sea, mente, voluntad, emoción y conciencia. Y, entonces, Génesis 6:5, brother, dice los pensamientos del corazón. No dice de la mente, no dice de los pensamientos del corazón. Ahorita lo vamos a entender mejor, hermanito. Fíjate, Hebreos 4:12. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. ¿Ya están ahí? Amén. Porque la palabra de Dios es dura y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces te das cuenta que el corazón, brother, no solamente tiene pensamientos, también tiene intenciones, brother. Génesis, brother, 6 dice que estaba de continuo hacer el mal. O sea, en el hombre, en el corazón del hombre, brother, siempre, brother, había la intención de hacer lo malo. ¿Sí? El deseo. Sin Cristo, hermano, quiero que sepas que sin Cristo, brother, tú no tienes la capacidad de hacer lo bueno. No tienes la capacidad de hacer el bien. ¿Sí? Dice la Escritura, y vio Dios que la maldad del hombre era tanta en la tierra. ¿Sí? Porque lo único que había en su corazón, brother, es decir, sus intenciones eran hacer el mal. Amén. Entonces, aquí esta escritura dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Vimos 3 citas bíblicas, brother, que nos prueban que la mente, brother, es un órgano del alma y una parte del corazón, ¿sí? La mente es un órgano, brother, o es una función que se encuentra en tu alma, pero también es una parte de tu corazón. ¿Sí? Mira, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, 23, hermanito, estamos viendo la voluntad. En esa cita bíblica vemos la voluntad, hermano. Porque dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Sí? Entonces vemos la palabra o la frase propósito de corazón. Y el propósito, brother, es una función de tu voluntad. ¿Sí? ¿Por qué la gente tiene propósitos? ¿Por qué tenemos propósitos? ¿Por qué tenemos propósitos? Porque tenemos voluntad, hermanito. ¿Sí? Si no tuvieras voluntad, brother, no vas a tener propósitos. ¿Sí? Entonces, el proponerse, brother, algo es una función de tu voluntad. ¿Sí? Es una función de tu voluntad. Pero aquí en el libro de los Hechos, hermanito, estamos viendo algo que pertenece al corazón. ¿Sí? Dice propósito de corazón. Amén. Entonces, vemos, hermanos, la voluntad es una parte del corazón. Hebreos 4:12 nos habla de las intenciones del corazón. ¿Sí o no?
Entonces, el corazón es intencionado, ¿sí? Una intención, ¿a qué corresponde? A un propósito, ¿sí? Un propósito. O sea, la intención proviene, brother, de un propósito o corresponde a un propósito, una intención, ¿sí? Ajá. Y eso, brother, pertenece a la voluntad. ¿Sí estás entendiendo? Amén. Mira, Juan 16:22. Juan 16:22. Juan 16:22. Juan 16:22. Amén. Dice, Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Sí? Entonces, aquí en este versículo, brother, también encontramos la emoción, que es el se goza vuestro corazón, porque está la frase se goza vuestro corazón, ¿sí? Entonces, el gozo, brother, el gozarse, es una función de la emoción, ¿sí? El gozarse es una función de la emoción, hermano. Pero en esta cita bíblica vemos que el gozarse también pertenece al corazón. Amén. ¿Hasta aquí tienes duda? Juan 16:6, entonces vamos a seguir. Juan 16:6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. La tristeza también pertenece a una emoción, hermanito. ¿Sí? La tristeza pertenece a una emoción. ¿Sí? Dice Juan 16:6. ¿Sí? Tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces estamos viendo, brother, ¿verdad? Que la emoción es una parte del corazón. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 10:22? Hebreos 10:22, hermanito, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Sí? Entonces la conciencia, brother, tiene que ver con el corazón. Amén. Primera de Juan, hermanito. Primera de Juan 3:20. Te estoy dando citas bíblicas, brother, que tienen un fundamento bíblico donde podemos comprobar que el corazón, brother, es una función, ¿sí?, de la conciencia, o más bien la conciencia es una función del corazón, la mente, la voluntad, amén, y la emoción, amén. A ver. ¿El qué? No. ¿En dónde estás? Hebreos 10:22. Purificados los corazones de mala conciencia. La palabra purificar es de limpiar. De limpiar, brother. Entonces, fíjate bien. Si la escritura... Mira, hermano, pon atención. Si la escritura dice, purifica tu corazón,
de mala conciencia? ¿Qué es lo que forma el corazón? La mente, la voluntad, la emoción y la conciencia. Entonces tienes que purificar esas 4 partes, brother. Toda tu alma y la primera parte del corazón. Del espíritu. Del espíritu, la conciencia. Entonces, dice ahí Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La palabra reprender, brother, es una función de tu conciencia. ¿Sí? Acuérdate que la conciencia tiene la facultad de saber lo bueno y lo malo. Pero también tiene, brother, ¿cómo se dice? La facultad, brother, de juzgarte, brother. Para condenar o para justificar. Entonces, dice Primera de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Pues reprender es una función de la conciencia, hermanito, ¿sí? Entonces la conciencia, brother, es una parte de tu corazón. Amén. ¿Reprender es una parte de nuestra conciencia? Sí. Entonces, a través de estas citas bíblicas, estamos viendo, brother, que el alma, las 3 partes del alma y la primera parte del espíritu, forman el corazón del hombre, ¿sí? La mente, la voluntad, la emoción y la conciencia son las partes que forman el corazón del hombre. Y te lo vuelvo a decir, no estamos hablando de tu, ¿cómo se dice? De tu órgano. No estamos hablando del corazón, brother, que bombea sangre a tu cuerpo, brother. Estamos hablando, brother, de tu mente, de tu voluntad, de tu emoción y de tu conciencia. A eso la Biblia le llama corazón. ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. ¿Qué dice Proverbios 4:24, hermanito? Ante toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la fuente de vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que de tu mente, de tu voluntad, de tu emoción y de tu conciencia, mana la vida. ¿Sí? Dice, guarda tu corazón, brother. ¿Qué debo de guardar entonces? Mi mente. Mira, tengo que guardar mi mente, brother. ¿De qué? De los malos pensamientos. Por eso dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tengo que guardar mi mente, brother, de los malos pensamientos. Tengo que guardar mi voluntad. ¿De qué? De mis malos deseos y de mis malos anhelos. Porque tú tienes deseos buenos y deseos malos. Entonces guarda tu mente, brother, de tus malos pensamientos. Guarda tu voluntad de tus malos deseos y de tus malos anhelos. También tengo que guardar la emoción, porque la emoción es una parte de mi corazón. ¿Y de qué tengo que guardarla? ¿De qué? La emoción la tengo que guardar de los malos pensamientos.
de la ira, del enojo. Tengo que guardar, brother, mis emociones, tengo que controlarlas. Eso es guardar, brother, mis emociones. Guardar mis emociones es saberme controlar. No dice la escritura, brother, Jesús mismo dijo, airaos, pero no pequéis. ¿Está mal que te enojes? No está mal. Por eso Jesús dijo, airaos. Él se enojó cuando se metió al templo y corrió a todos los vendedores, brother. Él se enojó, pero no pecó. ¿Él cómo reaccionó? ¿Sí has leído? Agarraba haz de cuenta que estaba la mesa con la mercancía y las aventaba por allá. Los chicoteó, hermano. Sacó todo lo que eran los animales. Los chicoteó. Entonces, pero él no pecó. Los reprendió, pero no pecó, brother. En su corazón no había un mal deseo, brother, hacia la persona. O sea que uno peca cuando tiene el mal deseo. Ahí te va, hermano, te voy a poner un ejemplo. Cuando tu hijo, brother, hace algo, una travesura, y tú le pegas, brother, ¿estás pecando? Pero si cuando tú le pegas, brother, le pegas con odio, ¿estás pecando? Entonces, por eso Jesús decía, airaos, pero no pequéis. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, si yo necesito guardar mi corazón, tengo que guardar la emoción. ¿De qué? De controlarla, brother. Tengo que controlar mis emociones. Tengo que controlar mis deseos. ¿Sí me explico? Y la conciencia la tengo que guardar, brother. ¿Cómo la guardo? Mis actos, brother, en la conciencia está mi actuar. Mis actos. Mis obras. Mis obras tienen que ser buenas, brother, para que mi conciencia esté guardada. Entonces, ¿sí te das cuenta, brother, la importancia de que guardes tu corazón? Dice, porque de él mana la vida. ¿Sí? Acuérdate que tú eres luz. O el que está en Cristo, más bien. Quien está en Cristo, brother, es luz. Y la luz no puede dar oscuridad, brother. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Eso nunca va a ser. Entonces, cuando tú, brother, guardas estas 4 partes, brother, ¿sí? Tú vas a emitir vida. ¿Sí sabes lo que es mana? Porque de él mana la vida. Emites, brother. Tú eres vida, para que me entiendas. Y vas a emitir vida. ¿Sí? Tú vas a hacer vida, hermano. Ya no vas a hacer muerte. Esa es la importancia. Dime una cosa, brother, ¿el programa cuándo te ha enseñado esto? Porque no te lo enseña, hermano. Porque esto es bíblico. Tú tienes que cuidar tu boca. Tú tienes que cuidar tus emociones. Tú tienes que cuidar tus pensamientos. Tienes que cuidar tus deseos. ¿Sí? Ahí está la clave, hermanito, del éxito. Ahí. Por eso dice este proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Prefieres andar guardando la cuaresma? ¿De qué te sirve?
De nada. ¿De qué te sirve guardar la cuaresma, hermanito? De nada. ¿De qué te sirve ir a la iglesia, brother, y jurar? De nada. Eso es vano. En cambio, si tú guardas tu corazón, si guardas tu mente, si guardas tu voluntad, si guardas tu emoción y si guardas tu conciencia, ¿qué va a salir de ti? Vida. Va a manar vida, hermanito. Esa es la importancia. Y es algo que quizás no sabías. Entonces tienes que tener cuidado, brother, lo que hablas. Tu comportamiento. ¿Sí estás entendiendo? Por eso, brother, el ser humano no progresa. Por eso guerras. Por eso los AA, brother, siguen teniendo, brother, después de 40, 50, 60 años, siguen teniendo la botella tapada nada más. ¿Por qué, brother? Porque el programa no tiene, brother, el poder, brother, de transformar al hombre. La cuestión es que, mira, brother, muchos ya sabemos dónde se encuentra la solución. Pero no queremos, brother. No queremos. ¿Dónde está la solución a todos tus problemas? En Cristo, brother. En Dios. Ahí está la solución. Pero no la quieres, brother. Esa es la cuestión. Tú no quieres, brother. Tú todavía, brother, quizás a lo mejor te la vas a pasar años, brother, tratando de encontrar otra solución. Y te puedes llevar toda la vida y si sigues buscándola no la vas a encontrar. La solución está en Cristo, hermano. Y si todavía no lo tienes bien en claro, brother, van a pasar años y la vas a seguir sufriendo, pero a final de cuentas, brother, vas a terminar, brother, entendiendo que esa es la solución. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta lo que dice Filipenses? Filipenses 2. No, espera, es que ¿cuál es tu? Sí, es Filipenses. Sí, es Filipenses. Dice, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Filipenses 2. Pero yo te voy a leer, brother, el versículo 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, hermanito, quizás a lo mejor el día de hoy, brother, tú no quieres confesar con tu boca
que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Quizás hoy, brother, tus rodillas no se quieran doblar, brother, ante Él. Pero va a llegar un momento, brother, en que lo vas a hacer. ¿Sí? Va a llegar un momento, brother, en que lo vas a hacer. Dice la Escritura, toda lengua, dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? O sea, los que están enterrados, para que me entiendas, hermanito. Y toda lengua confesará. Si tú no has confesado, brother, en algún momento lo vas a hacer. ¿Sí estás entendiendo? Tú no te puedes poner con Dios, brother. No puedes ir en contra de Dios. Eso es algo que no se puede. Tarde que temprano, brother, vas a confesar con tu lengua y tus rodillas se van a doblar. Amén, hermanito. Entonces, pues, le vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y terminar, hermanito. Alguien que nos quiera apoyar, hermano, con la oración. Siempre, Señor, estar atentos, bendito Dios, a lo que nuestra alma, Señor, también genera, Padre, y en todo momento, Señor, que usted pueda darnos vida en cada una de estas etapas, Señor, de nuestro proceso, Señor. Ayúdenos, bendito Padre, y bendecimos, Señor, la vida de nuestro hermano Jesús, Señor, que todo lo que él haga, Señor, sea prosperado y le resulte bien, Señor. Tus proyectos, tus planes, Señor, se lleven a cabo con éxito. Gracias, bendito Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.